Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los emprendedores que nos acompañan cada 15 días en estos ASEM Live. Y hace unas semanas en otro live la gente nos escribía en el chat que querían saber de alternativas de financiamiento, de cómo conseguir recursos en esta época de crisis. Y entonces les prometimos que íbamos a invitar a un experto que nos acompaña hoy, así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fernando Padilla. Fernando es ingeniero industrial con una maestría en administración y es fundador y director general de Predmex, tu aliado financiero, una SOFOM fintech. Ya nos contará él qué es eso de las SOFOMes. También es fundador y director de Lendera Crowdfunding, la primera plataforma de arrendamiento colectivo del mundo. Es expresidente nacional y actual presidente del Consejo Consultivo de ASOFOM, que es la Asociación de SOFOMes de México. También Fernando participa como consejero en Nacional Financiera y en AFICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Emprendió Fondo 9A, un fondo de capital ángel, entre otras empresas. Y además le alcanza el tiempo para ser maestro en Desarrollo Emprendedor y Dirección Estratégica en la Universidad Iberoamericana. Es mentor en la Aceleradora del Tecnológico de Monterrey, en Enlace Más, en Mad Challenge, escribió un blog, tiene un podcast que se llama capitales.net y además de ser elegido finalista en EY Entrepreneur of the Year 2018, recientemente estás estrenándote como una de las 30 promesas de negocios de Forbes 2021, que es una selección padrísima. Así que bueno, ¿qué les digo? Tenemos invitado de lujo. Bienvenido, Fer, a este espacio de la Asociación de Emprendedores de México. Muchas gracias, Juan. Ahora sí que me dio pena decir tantas cosas de lo que hago. Pero bueno, como pueden ver, soy nervioso y me gusta estar sobre todo en el tema de emprendimiento. Y bueno, el mundo me llevó al tema financiero, cual me invita. Y así que te agradezco a ti, Juan, agradezco a SEM la invitación y agradezco a todos los que estén conectados por escucharme, ¿no? Y que los consejos que les vengo a dar, pues les sirvan, ¿no? Y viene desde mi perspectiva, mi experiencia, donde, pues, como ya Juana me dio una introducción muy completa, pues mi tarea ha sido crear y emprender en el mundo financiero, principalmente no bancario, por una razón, ¿no? Porque yo era empresario pyme y me dolía y me costaba un trabajo poder acceder a financiamiento para comprar maquinaria, para que mis empleados accedieran a financiamiento, para invertir en las sucursales. Y eso es lo que me empujó a entrar al emprendedurismo del lado empresarial, ¿no? Bueno, pues en base a eso, déjame compartir. Pero a ver, aguántame porque sé que nos tienes toda una clase de cómo conseguir dinero para nuestras empresas, pero antes yo te tengo algunas preguntas, Fer. Venga, sí. Hemos escuchado hasta el cansancio, o sea, ya es frase de cajón que la crisis es una oportunidad, que los emprendedores la pueden capitalizar y chalala. ¿Tú qué opinas de eso? ¿La crisis es una oportunidad y cómo es una oportunidad para los emprendedores? 100% es, o sea, sí, yo sé que está trillado el tema de que le es oportunidad, pero es realmente una oportunidad. Piénsenlo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hoy vivimos en un mundo donde están las grandes corporativos, las grandes empresas internacionales que tienen una capacidad de liquidez, de financiamiento, de crecimiento bestial. Y que un emprendedor, y sobre todo un emprendedor pyme, pues normalmente pues, ponerte a competir contra estos grandes corporativos pues, es complicado, ¿no? En épocas de bonanza, cuando las cosas van bien, pues este tipo de empresas están creciendo, están abriendo sucursales, están invirtiendo, haciendo más complicada la competencia para un emprendedor que está empezando, entrando en un giro, un sector. Cuando llegan estas épocas de crisis, todas estas grandes empresas, grandes internacionales, su posición por el tamaño que tienen y lo que ya representa su ganancia de mercado es proteger, es controlar, es sobrevivir. Ejemplo, Starbucks traía una idea, un proyecto de abrir 300 sucursales en México en el 2020, ¿no? Entonces, imagínense un emprendedor que quiere abrir su cafetería. ¿Cómo compito yo ante esa realidad, ese mundo donde un monstruo como Starbucks va a abrir en México 300 sucursales? ¿Cómo yo, un pequeño emprendedor que voy a abrir una sucursal, voy a competir contra 300 de trancazo en un solo año? ¿Qué pasa? Llega la crisis entre febrero y marzo, pues obviamente todas las empresas, el mensaje es
échate para atrás, detén las inversiones, sé conservador en los gastos, no gastes, hasta recortes de personal. ¿Qué creen que la decisión de este ejemplo de Starbucks sucedió? Starbucks dice, a ver, no abrimos ni una sucursal más, nos esperamos a que termine la crisis y ya que termine la crisis abrimos sucursales. ¿Qué pasa para el emprendedor que quería abrir su cafetería? Época de oro, porque va a poder abrir su cafetería sí en tiempos complicados. Y entiendo que en el ejemplo el semáforo rojo no ayuda porque no se puede abrir la sucursal, pero indistintamente cuando empiecen a regresar los semáforos verdes, pues Starbucks va a seguir esperando que el mundo se recupere antes de empezar a abrir esas 300 sucursales. ¿Qué quiere decir? Que el emprendedor va a tener una oportunidad de arrancar sin la competencia de esas 300 nuevas sucursales, ¿no? Es como un ejemplo muy sencillo. O el ejemplo de, oye, pues tú ya tienes tu negocio y había un local que siempre te ha gustado más, pero era tan buen local que siempre estaba ocupado. Y resulta que ahorita la crisis, la empresa que estaba ocupando ese local, pues resulta que tronó y ahorita está disponible. Y el que renta ese espacio, pues ahorita no va a ser fácil que consiga alguien que le quiera rentar el lugar. Tú que tienes tu negocio, que estás logrando sobrevivir, pues ahorita es el momento de ir a agarrar esa sucursal, porque una de las cosas importantes es que las crisis son temporales. Y entonces vas a aprovechar este momento que, uno, el que estaba ahí ya se fue porque tronó. Dos, tal vez el arrendador se va a empezar a asustar de que no lo renta, entonces vas a poder negociar igual mejores condiciones de guante, mejores rentas, y tal vez si tienes liquidez puedes aprovechar esa oportunidad. O tal vez tienes intención de mejorar tu equipo y maquinaria, y tal vez ahorita el momento en el que fabrica o distribuye el equipo y maquinaria, como también está sobreviviendo igual que tú, pues igual consigues mejores precios, mejores condiciones, que tal vez en una época de bonanza no las ibas a encontrar. Y entonces te va a salir más barato, más sencillo adquirir este equipo de maquinaria, ¿no? Entonces, sí hay muchas oportunidades. Digo, ahorita di 3 ejemplos muy sencillos, pero sí, es un momento de muchas oportunidades. Va a depender, pues tú como emprendedor, como empresario, pues cómo ves el mundo. Si lo ves positivo, lo ves negativo. Si lo ves positivo, vas a ganar terreno. Si lo ves negativo, tal vez tú sobrevivas, pero los positivos te van a ganar el camino, ¿no? Y echarse para atrás siempre es un riesgo. A ver, pero acabas de decir una palabrita mágica, y la palabrita mágica es liquidez. Y hace unos meses, cuando empezó la pandemia, yo decía en mis conversaciones con algunos medios que los emprendedores mexicanos éramos iguales a la gente, ¿no? A la gente a pie, ¿no? Y que en realidad no traemos liquidez suficiente, que en realidad, así como las reservas alcanzaban para unos meses en las familias mexicanas, en las micro, pequeñas y medianas empresas, en realidad, y después de hacer la encuesta de la radiografía del emprendimiento 2020 que publicamos a final del año en la SEM y que pueden encontrar en la página de la SEM, que es asem.mx, pues los emprendedores nos contestaron, híjole, pues tengo reservas para 2 meses, y el tercero, si no se mueven las cosas, la voy a pasar muy mal. Y también vimos estos movimientos de los restauranteros diciendo, si no abrimos, morimos, porque las reservas que había de efectivo, en el caso de los que tenían caja, pues se fueron agotando, dado que, pues lamentablemente, la mayor parte de los emprendedores, es decir, estos mujeres y hombres que decidieron hacer empresas formales en México, que son responsables del 70% de los empleos en el país, que aportan casi el 40% del Producto Interno Bruto y que por tanto son muy importantes, todos los emprendedores, pues no han tenido los apoyos que hubiéramos esperado. Entonces, el tema aquí, Fer, es la liquidez, conseguir dinero para mantener la empresa funcionando. Y allí hay un poco de confusión en lo que significa deuda, en lo que significa inversión, en lo que significa crédito, leasing, factoraje. Ya sé que nos vas a dar una clase, pero tantito poder diferenciar estos conceptos para entrar todos con las mismas herramientas a platicar contigo. Claro, digo, y mucho de esto trae un poco en mi presentación el tema de cuál sería tu estrategia de liquidez, qué mitos tenemos los empresarios, los emprendedores, qué costumbres que no nos ayudan a enfrentar eso. Y efectivamente, pues si hay un reto, si hay una crisis, si hay un tema de que los ingresos están siendo afectados para todas las empresas, pero también hay muchas estrategias para darle la vuelta a eso. Y esas son las que muchas veces los empresarios y los emprendedores no conocen, no saben, y lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero para entender los conceptos básicos,
déjame separar. Una cosa es inversión, ahorro, que es cuando tienes liquidez, dónde pones a trabajar tu dinero y dónde está bien invertido y si lo inviertes en un lado o en otro o si lo pones abajo del colchón. Eso es una parte del mundo financiero que es una parte fundamental también para las empresas de cómo manejan su dinero. El otro lado del mundo financiero es cómo me financio, cómo financio a mi empresa, cómo hago que mi empresa trabaje con el dinero de alguien más. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en la presentación de hoy. En la parte de financiamiento hay mucho más que lo que la gran mayoría de los empresarios conocen. Muchos dicen, pues es crédito o es préstamo. Y creen que todo es igual. Y la realidad es que hay muchos productos financieros. Y cada producto financiero sirve para una necesidad diferente. Ejemplo, pues tal vez el préstamo o el crédito puede servir para capital de trabajo o puede ser para invertir en instalaciones o contratar talento. El factoraje es, oye, pues yo le vendo a Walmart o le vendo a cualquier empresa de estas grandes y me paga a 60 días, a 90, a 120 días, pero pues yo tengo que pagar mi nómina, pues antes de ponerme a fabricar, tengo que poner la materia prima, todo eso y nadie me financia a mí. Entonces, pues todo negocio que no alinea su ingreso con su gasto, pues acaba tronando. Y eso pues no se trata de que siempre el emprendedor, y eso los emprendedores tendemos a hacerlo, es saca dinero de tu bolsa y aguántalo, ¿no? O financialo con las mismas ventas. Siempre el dinero es mucho más barato cuando viene de alguien más. Y el dinero que viene de alguien más, que lo vamos a ver, también puede venir por capital, ¿no? Y el capital, pues es otra cosa, es un dinero que entra en mi pues ahora sí que en la aportación de los socios, es diluir mi participación o es invitar a los socios actuales a que le metan capital. Y la parte de deuda o financiamiento es, voy a trabajar con el dinero de alguien más, de una institución financiera que tiene una B de vuelta, la tengo que regresar con una tasa de interés. Y ahí digo, como diferenciar un poco las perspectivas. En los productos también existe el arrendamiento, el sale and leaseback. Cada producto, dejando arrendamiento, el arrendamiento sirve para la adquisición de maquinaria o para renovar tu equipo de maquinaria sin necesidad de descapitalizarte ni un centavo. Sin necesidad de sacar ni un centavo de tu caja, puedes tener equipo de punta. El sale and leaseback es una forma, oye, yo ya compré mis activos, ya tengo mis máquinas, mis coches, pues podrías hacerlos líquidos, generar liquidez a tu empresa para que esa reserva de 2 meses se vuelvan 6 meses y seguir utilizando tus máquinas y entonces tener suficiente aire como para crecer, para aprovechar oportunidades y para sobrevivir, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo los distintos productos y las distintas estrategias, porque la clave es que todo empresario tiene que entender que hay múltiples herramientas financieras, que la realidad es que la gran mayoría de los empresarios no conoce. Hoy hay una estadística que hizo el INEGI con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde solamente el 44% de los empresarios en México sabe que es una SOFOM. Vamos a entrar ahí. Solamente el 22% de los empresarios en México con más de 5 empleados saben que es un crowdfunding. Y más del 50% de los empresarios en México dicen que no deben porque no necesitan el dinero, ¿no? Y ahí es un error conceptual de cómo administro mi negocio y cómo administro las finanzas de mi negocio. Yeah. Que entendiendo la formulita, puedo potencializar mi negocio y puedo rentabilizarlo y no solamente sobrevivir, sino crecer en estos momentos de crisis. Bueno, pues después de esta introducción, supongo que no se van a mover porque tenemos mucho que aprender, así que Fernando, adelante. Y mientras tú te conectas, yo saludo a Gonzalo Montalvo, gracias por conectarte. Por supuesto que al final compartiremos los datos de contacto de Predmex. Dir-Ar, feliz cumpleaños, muchas gracias por sus felicitaciones, recibí muchas y me da mucha pena porque todavía no las puedo contestar todas, pero muchísimas gracias. Y bueno, por favor compartan sus preguntas, que al final tendremos un espacio para que Fernando nos las pueda aclarar. Y como ven, vamos a hablar de financiamiento con alguien que tiene vena emprendedora, que entiende lo que le pasa a los emprendedores. Así que, bueno, otra vez, bienvenido Fernando, muchas gracias por el tiempo y los dejo en buenas manos. Pues muchas gracias, Juana. Pues vamos a empezar. Y la perspectiva de la plática de hoy la voy a dar desde la realidad que estamos viviendo, el 2021. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Y cuál debería ser la estrategia que todos debemos de tomar hacia el tema de cómo financio mi empresa? ¿Cómo logro no solo sobrevivir, sino cómo logro aprovechar todas estas oportunidades que platicábamos?
Digo, ya Juana hizo el favor de presentarme quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo, pero déjame pasar esto. Unos puntos básicos antes de hablar de financiamiento que todo emprendedor, todo empresario debe de tener claro en estas épocas, que es fundamental para cualquier estrategia que vayamos a implementar. La primera, no apanicar. Hay que entender que estamos viviendo una nueva realidad. Hay que entender que toda crisis, hasta esta que nunca habíamos vivido antes, es temporal. No existe crisis que sea de por vida. Y esta crisis va a terminar. Y sí, cambió el mundo y nos cambió muchas cosas, pero va a terminar. Y yo como empresario y emprendedor, pues tengo que pensar qué va a pasar cuando esto termine. ¿Dónde quiero estar parado? No se trata solamente de sobrevivir y que pase esto y saque la cabeza. Se trata de reinventarme, de aprovechar esta situación, por lo mismo que platicábamos ahorita del tema de la crisis, de las oportunidades. Tenemos que entender en este momento de crisis es que también la información que gira en las redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, en las mismas noticias, tienden a estar exageradas también. ¿Por qué? Porque entre más exagerada esté una nota, entre más exagerada esté una noticia, pues más vende, hay que entenderlo como tal. Por ende, hay que ser muy precavidos en la información que leemos de cómo interpretamos, inclusive los análisis económicos de las perspectivas económicas del 2021 y 2022 tienden a ser negativas. Yo no conozco ni en una época de bonanza ni en una época de crisis un análisis económico de los años subsecuentes que sea positivo. Entonces, toda esta información, como empresarios, como tomadores de decisiones, claramente te espantan. Entre la exageración de la nota, entre la malinformación o las fake news que llegan de las redes sociales, más nuestros expertos, que todos tenemos grupos donde siempre sale el experto que puede predecir qué va a suceder y tiende a ser negativo. Entonces, toda esa información que está hoy más que nunca exagerada y por todos lados, nos apanican, nos asustan. Entonces, hay que entender, hay que ser objetivos, hay que aprender a leerlas, hay que ser también cautos y no creérnoslas todas. Yo sé, y ahorita Juana lo comentó, oye, es que este gobierno no ha salido a ayudar y vemos cómo en todo el mundo los gobiernos están ayudando a los emprendedores y a las pymes y apoyos económicos. Y yo lo que les digo a todo mundo que dice eso es, pues a ver, recordemos un poco las crisis del pasado. A los pymes, a los emprendedores, nadie nos ha venido a rescatar nunca. No sucede como sucede en otros lados del mundo. Nunca ha sucedido así en México. No esperemos que sea diferente. Hoy se ha hecho mucho más evidente porque las redes sociales, los medios, la comunicación hace muy claro lo que está sucediendo en otros países. Y entonces, como emprendedores mexicanos, nos da un poquito más de coraje decir, híjole, ¿por qué no nos vienen a ayudar? Pero también lo que les digo es que tampoco nunca nos han ayudado. Entonces, no esperen que sea diferente. Los emprendedores y los empresarios pyme tenemos una cabeza, es que siempre ante las crisis hemos sobrevivido solos, con las decisiones y con los cambios que nosotros mismos podemos implementar. Entonces, dejemos de esperar que el gobierno venga a rescatar. Yo creo que ya es claro hoy que nunca que no va a venir un rescate, ni una ayuda, ni un nada. Entonces, empecemos a trabajar con lo que tenemos y empecemos a enfocarnos en cómo tenemos que sobrevivir. Entonces, ante este punto, los consejos es, les recomiendo, dejen de ver noticias, dejen de ver análisis económicos. No vean chats, sobre todo en esos chats que tienen ese experto negativo de la situación del país. No te dan nada, no ganan nada, no te ayudan a tomar mejores decisiones. No importa lo que me digas, es que necesito mantenerme informado para saber qué está pasando. No sirve de nada, no te ayuda a tomar decisiones, porque además lo que sucede en los medios, las decisiones del gobierno, no controlas ni una de esas. Entonces, enfócate en tu negocio, enfócate en tu cliente, enfócate en lo que sí controlas. Si me dices, no, es que yo sí tengo que ver las noticias, es mi momento de ponerme al corriente, es mi forma de arrancar el día, entonces te diría, está perfecto, ¿lo quieres hacer? Limita el tiempo. 10 minutos al día, máximo, ponte el reloj, alarma. A los 10 minutos apagas el noticiario y lo que leíste, lo que viste y enfócate en lo que sí controlas. 2, es momento de ser positivos. Sí, las crisis, el negativismo, estamos rodeados de gente que dice no se puede, está el terror, nos va a ir Sí, la situación está difícil, pero no te sirve de nada ser negativo, porque el negativo te hace tener una mentalidad de fracaso, de una mentalidad de no se puede.
Y cuando tu mente, como empresario, como toda organización, está en ese punto, créeme, no se va a poder. Entonces sí es momento de ser positivo, sí es momento de ver las cosas y ver todo lo que veas mal, ve que sí está bien. Y enfócate en lo que sí está bien, enfócate en lo positivo y enfoca tu negocio en lo que sí hay. Oye, es que me cerraron el local y no puedo vender clientes. Pues habrá un cliente que sí te está comprando por domicilio o gente que te esté escribiendo. Enfócate en esos. Enfócate en lo que sí ves, en los que sí te están comprando, en lo que sí puedas vender, en tus empleados que sí están aguantando contigo. Es momento de ver con visión. Es momento de ver visión más allá de lo que ves a simple vista. Es como cuando vas en la bici, no vas viendo la rueda porque si nada más ves la rueda te caes porque no ves la piedra que está adelante. O cuando vas manejando, pues si vas nada más viendo lo que tienes inmediato, pues no vas a ver la curva que viene enfrente y te vas a salir de la carretera. Entonces tienes que estar viendo con visión hacia adelante, viendo qué es lo que viene hacia adelante. Y si entiendes que subrayé, las crisis son temporales, entonces sabes que va a terminar y entonces tienes que trabajar en lo que viene. Por eso es momento sí de sobrevivir, pero más que sobrevivir es de reinventarte. Conéctate con tus clientes, con tus colaboradores, con tus proveedores, escucha, observa. Todos estamos viviendo esto, no solamente tú, tus proveedores también, tus clientes también, tus empleados también. ¿Cómo lo están viviendo? Es momento de conectarte y no de panicar. Entender que tienes que trabajar en lo que viene hacia adelante. Segundo, sí, costos y gastos. Yo creo que a esta altura del partido ya todo el mundo lo sabe, que hay que ser conservadores. Algunos porque pues, no les quedó de otra y otros porque sí están jugando el papel de que ser conservadores. No es momento de gastar innecesario, es momento de ser conservadores en los gastos. Si la situación te está llevando a un punto donde no puedes pagar tus obligaciones, no dejes de pagar, mejor negocia, acércate. Todos estamos viviendo esta misma crisis, todos estamos viviendo en el mismo momento. Todos estamos dispuestos a acordar, a negociar. No dejes de pagar, porque el dejar de pagar, el dejar de contestar el teléfono, el dejar de hacer frente a mis obligaciones con mi proveedor, con quien sea, pues estoy cerrándome puertas. Y las crisis son temporales. Y voy a necesitar a esos proveedores, a esos empleados, a esas entidades financieras para que me ayuden a salir adelante cuando esto termine. Entonces, no dejes de pagar, empieza a negociar. La nómina es un punto donde todos los empresarios es lo primero que le pegamos o el que le pegamos para hacer frente y recortamos personal, reducimos nómina. Entiendo, es una estrategia y cuando la tienes que aplicar hay que aplicarla, pero que sea tu última línea de defensa. ¿Por qué? Porque vas a necesitar a tu gente comprometida para sobrevivir y sobre todo la vas a necesitar lista para cuando esta crisis termine y entonces tengamos que aprovechar ese tiempo. Entonces, los necesitas que sea tu última línea de defensa. Establece, como lo hace el gobierno con los semáforos, tus fases de contingencia conectadas a un KPI o a algún dato de tu caja, de tu banco, cuántos meses tengo de reserva o cuánto dinero tengo en el banco y depende de la cantidad de dinero que tengas, pues es la decisión que tienes que tomar. Para que las decisiones de qué es lo que tienes que hacer, desde tengo que dejar de pagar, recortar, negociar, reducir algún gasto, pues sea cuando llego a ese punto, a esa alarma. Si no la has hecho ahorita, ya en los 9, 12, 10 meses que llevamos de pandemia, pues entonces ejecútala ahorita, porque la pandemia no se termina con la vacuna. Va todavía a seguir un poco más. Como ya les platicaba con el ejemplo de Star Wars, es momento de ganar mercado. Entonces, esos gastos, sé muy inteligente, pero que esos gastos que hagas te ayuden a ganar ese terreno, a aprovechar las oportunidades, a ganar terreno cuando la gran mayoría de los empresarios y emprendedores están detenidos, están dormidos, están esperando que esto termine. Tercero, lo único que te va a salvar, más allá de cualquier estrategia que hoy yo te venga a platicar, es vender. No sé por qué sucede en las épocas de crisis que las empresas en esta fase de tengo que ser conservador, dejan de vender. He visto infinidad de restaurantes que sí le cerraron su punto de venta, pero que no hicieron el mínimo esfuerzo de encontrar nuevos canales de venta, de volver a conectar con sus clientes. En cambio, sí he visto pocos, en promedio a todos los que hay, desviviéndose a encontrar nuevos canales para vender a domicilio, dar cursos de cocina por internet, innovar, encontrar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, si hoy la situación no te permite vender, es momento de encontrar nuevas formas de vender. Pero lo que todos tenemos que entender es que no podemos dejar de vender.
Al contrario, tenemos que intensificar nuestras ventas. Y para ello, lo primero es más que salir a buscar clientes nuevos, es afianzar a mis clientes actuales. Tengo que salir a hablar con ellos. Como les decía, ellos también están viviendo la crisis igual que nosotros. ¿Cómo le están viviendo? ¿Cómo les está impactando? Entiende qué están viviendo, porque eso te va a ayudar muy fácil cómo adaptar el producto o qué otro problema tiene para que tú se lo puedas resolver desde tu producto o tu servicio. Es el momento de estar más cerca que nunca de tus clientes. ¿Por qué? Porque los necesito cuidar, porque los voy a necesitar para salir adelante de esta crisis y porque los voy a necesitar después. Y esos clientes que estuve cerca de ellos en la época más difícil, ¿cómo creen que va a ser en la época de bonanza? ¿A quién van a preferir? Entonces, no dejes de vender, sí, acerca de tus clientes, pero también creando nuevas formas de conectar con ellos, de venderles, de darles tu producto o servicio de una u otra manera. Es momento de innovar. Siempre enfocado, tengo que generar más y más ingresos. Como les decía ya, digo, está repetitivo porque ya lo platicamos, ya lo he dicho, es época de crisis. Las grandes empresas del mundo, las que hoy ocupan las listas de las empresas más ricas del mundo, todas traen una historia que nacieron o cambiaron su dirección en una crisis en específico. Entonces, si vemos grandes éxitos de muchas empresas que tienen una variable común, nacieron o cambiaron en una época de crisis, es lo mismo que tienes que estar haciendo en tu negocio. Y así es como tienes que ver este momento difícil que sí tiene esa parte negativa de la parte de salud. Hoy ya tenemos todo el mundo algún ser querido que la pasó mal o peor aún, que falleció en el tema. Sí tiene una parte negativa, pero desde el punto de vista de negocios es un momento de muchas oportunidades y no hay que poder dejar. Ya les dije, ya lo repetí varias veces, es momento de ganar mercado para conseguir esa materia prima más barata, para comprar maquinaria más barata, para poder ganar y atacar nuevos mercados, para poder invertir, para poder expandir, para agarrar nuevos mercados. Es momento de aprovechar. Y sí, todas estas oportunidades, como lo platicábamos al principio, requieren liquidez. Y la liquidez puede venir, como les decía, de capital o de financiamiento. El capital, pues, viene de los socios, o voy a tener que vender parte de mi compañía y eso me involucra diluirme, o pues tiene que venir de una institución financiera o de friends and family que me presten. La clave es que todo negocio tiene que tener estos pilares. Si mercado y clientes es nuestro core, el principal y el que tengo que buscar, tengo que tener una propuesta de valor diferenciada. Por eso es el momento de reinventarnos y ver cómo me diferencio de todos los demás ante mi cliente, cómo le doy esta propuesta sostenible en el tiempo. Es momento de estar innovando con tecnología, con procesos, con cómo me conecto a mi cliente, cómo trabajo desde casa, desde donde estoy. Y para lograr todo eso, lo que cuaja es la liquidez. Lo que hace que todo eso suceda es tener la liquidez. Y como les decía, financiamiento y capital. Y la liquidez, como les decía, puede venir de 3 fuentes. Caja y ventas, que es la que les decía que hay que empujar más, es la principal. Pero también, en épocas de crisis, mis fuentes de ingresos se han reducido porque la facturación se ha bajado. No todos los sectores, hay sectores que les han logrado cerrar esa oportunidad y crecer sus ventas, pero la gran mayoría de las empresas, sus ingresos han sido más comprometidos. No hay que dejar de vender, pero también la liquidez va a ser difícil que provenga de la caja y las ventas, ¿no? Y no puedes vivir solo de tus reservas, tienes que estar buscando más. La otra, como les decía, ya les he dicho varias veces, es el capital. Pues que hoy también en época de crisis el capital no es el más hambriento de moverse. Normalmente los procesos para levantar capital de los mismos socios inclusive es un proceso lento, no es un proceso de, oye, pásame ahí $1,000,000 de pesos que me urge para pues es difícil, ¿no? Excepto que tengas ahí un socio con bolsillos grandes, pues es difícil. Y la gran mayoría de las empresas no tienen ese socio y entonces pues la otra forma es salir a buscar un fondo que te invierta capital como socio, que vaya en el riesgo contigo, que te diluya, y pues tal vez no es el momento ideal de buscar un socio y son procesos que normalmente son lentos. Si bien te vas a tardar 6 meses en el proceso y tal vez 6 meses esperando que llegue ese capital, pues tal vez es demasiado tarde. Y la tercera fuente, como ya se los decía, es financiamiento. Que alguien más, que una institución financiera, que un banco, que una SOFOM, que mis friends and family me presten dinero para traer esa liquidez a mi negocio y poder aprovechar, sí, lograr la continuidad del negocio, pero aprovechar todas estas oportunidades que les he repetido. Es momento de tener liquidez y tenemos que entenderla.
Y para ello hay que entender, bueno, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y qué va a pasar este año o todo este proceso post-COVID, pensando que ya estamos empezando a salir entre la vacuna, los semáforos, parece como que empezamos a sacar la cabeza y empieza un proceso de que las cosas pueden empezar a recuperarse? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que esperamos en el mundo financiero en este proceso post-COVID? La realidad es que los canales de financiamiento se van a reducir. Va a haber menos oferta de financiamiento. Va a ser más difícil conseguirlo. Principalmente de los canales tradicionales, o sea, los bancos. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis los bancos normalmente son grandes instituciones, grandes corporaciones, y como les decía el ejemplo al principio de qué pasa con las grandes empresas, su papel es ser conservadores. La otra razón es que los bancos, el dinero que te prestan a ti empresario, a ti emprendedor, a ti persona, proviene de los ahorros de la gente que ahorra. La prioridad hoy de los bancos es cuidar el ahorro. Y en épocas de crisis, en épocas de pandemia, en épocas de la situación que estamos viviendo, pues el riesgo incrementa. Yo banco, prestar el dinero a alguien, estoy poniendo en riesgo ese dinero, indistintamente de las garantías que me ponga a quien se lo voy a prestar. Pues cuando yo saco el dinero de mi bolsa para prestárselo a alguien más, lo estoy poniendo en riesgo. Si mi prioridad como banco es cuidar el ahorro, pues entonces voy a ser mucho más estricto en a quién le presto dinero. ¿Qué quiere decir? Si antes era difícil como emprendedor conseguir financiamiento de un banco, pues hoy, por las condiciones de crisis, de la situación de la pandemia, pues van a ser reglas más estrictas aún. Por ende, pues el principal proveedor de financiamiento en el país y en el mundo va a estar más cerrado que de costumbre, va a ser más complicado. Adicional a que, pues como saben, pues el año pasado salieron muchos bancos a hacer sus apoyos COVID y no pagues 3 meses y luego otros 3 meses más. Pero esos apoyos que estaban en el momento más fuerte de la pandemia van a acabarse y se van a acabar este año. ¿Qué quiere decir que se acaben? Que el banco va a decir, bueno, pues ya se acabaron los apoyos de no pago o de pago reducido, ya necesito que me pagues. Y entonces van a empezar a pedir los pagos que el año pasado a la gran mayoría de gente les dieron permiso de no pagar o de patearlo un poquito o de reducir el pago. Y entonces, pues todos los que deben dinero a los bancos, pues van a tener que enfrentar el tema de pago. Y ahí, pues muchos se van a estresar. Entonces, vamos a ver esa situación y eso va a generar que haya, a pesar de que lleguemos al semáforo verde, los canales tradicionales tienden a estar cerrados, por ende va a haber menos oferta. Y eso va a hacer que llegue una nueva ola de nuevos jugadores, emprendedores, nuevos modelos de negocio. Y ya lo hemos estado viendo en los últimos años, en los últimos meses, que aparece una empresa nueva que me ofrece una tarjeta de débito, de crédito, pero no tiene el logo de ningún banco de estos grandotes que conozco, y que las OFOMES, y que las fintech, y que los crowdfunding, y empiezan a salir marcas nuevas que me están dando servicios financieros que yo antes no conocía. Y entonces cada vez vamos a ver nuevos jugadores y más, nuevos productos que no son los tradicionales que el banco me ofrecía. Y entonces, pues ahí voy a empezar a ver, en este mundo de menos oferta, voy a empezar a ver también nuevos jugadores, nuevos productos, nuevas condiciones. Esta misma situación que les platico va a generar que también los montos que tradicionalmente obtenía de los canales tradicionales y los plazos, pues van a reducirse, van a ser menos montos, menos plazos. Las tasas, vemos que el Banco de México está reduciendo su tasa de referencia, pero eso no significa que las tasas de crédito van a bajar. ¿Por qué? Porque la tasa de un crédito va en relación sí a la tasa de referencia, pero más aún al riesgo. Y si ahorita el tema de la falta de ingresos incrementa el riesgo, pues ¿qué quiere decir? Que eso se va a ver reflejado en un incremento en las tasas de crédito. Si de por sí ya tenemos unas tasas altas, pues se espera un poco de incremento por el incremento de riesgo natural, pues que genera este tipo de crisis, ¿no? Obviamente el proceso de instrumentación o contratación, para decirlo en blanco y negro, va a ser más lenta, los abogados se van a ver más lentos porque los bancos no traen mucha hambre de poner demasiado a trabajar, sobre todo en el mundo pymes. Tal vez si eres Coca-Cola, IBM, pues no vas a tener problema para hacerlo rápido. Pero si eres el emprendedor o el empresario pyme, de igual en segunda, tercera generación, pues no creas que el banco va a estar hambrientísimo de soltarte un cheque rápido. Inclusive, si tienes una línea revolvente ya con un banco, cuídala,
porque no vaya a ser que mañana te diga el banco, oye, hazme un clean-up de la línea y en el proceso que haces el clean-up te la quiten o no te la den o te pidan más documentos para volvértela a soltar. O inclusive te empiecen a pedir más garantías. ¿Por qué? No es porque sean malos los bancos, es porque hoy traen una posición que tienen que jugar conservadores, porque tienen que cuidar el ahorro de la gente y eso es lo que hace que los sistemas financieros en un país no truenen. Y hoy en día los bancos tienen mucha liquidez, no van a tronar los bancos, pero no van a estar tan hambrientos de salir a colocar crédito. Para los que tenían financiamiento, ya tenían algún crédito bancario, no bancario, de lo que sea, como les comentaba, viene el fin de los apoyos COVID, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que viene el momento de empezar a pagar para que lo tengan en el radar y lo empiecen a planear. Si aplicaste un apoyo COVID, ojo, checa tu historial crediticio en el buró de crédito o en el círculo de crédito. ¿Por qué? Porque este tema de cómo se apoyaron los apoyos COVID generó que algunas instituciones financieras no reportaran correctamente el apoyo COVID. ¿Qué quiere decir? Pues no recibieron pago de tu parte y una institución financiera reporta a estos lugares cómo te comportas con tu financiamiento. Entonces, como no recibieron pago, pues se reportó, oye, no hubo pago. Y eso te genera negativamente un historial negativo. No hay un tema, fue un poco la aceleración de los apoyos COVID. He visto muchas instituciones financieras irlo arreglando este tema, pero pues no vaya a ser que tu institución financiera, si es que tenías el financiamiento y pediste apoyo COVID, pues no vaya a ser que te hayan reportado negativamente a alguna de esas sociedades de información crediticia y no pasa nada, nada más habla con tu institución y te lo corrigen inmediatamente. No hay un tema, nada más cuídalo, voltéalo a ver para que no vaya a ser que, pues oye, pues me reportaron que no pagué, pero yo llegué a un acuerdo contigo de que me dabas el apoyo COVID, etcétera. Voltéalo a ver nada más. Y como les decía, los nuevos financiamientos van a estar apretadones, entonces ten cuidado porque difícilmente tu institución financiera te va a querer prestar más cantidad de la que ya te tiene prestado. Los que no tenían financiamiento, pues como ya les platiqué, los canales tradicionales no van a estar muy hambrientos, muy abiertos. No quiere decir que no den financiamiento, pero no va a ser un momento más fácil. Ya les comenté también que el financiamiento se va a volver la clave de éxito para aprovechar oportunidades. Y tu historial crediticio y tu flujo efectivo van a ser la clave de éxito para lograr conseguir estos financiamientos. Para los créditos de arrendamientos actuales es fundamental. Cuídenlos como la gallina de los huevos de oro. Páguenlos en tiempo. Si pueden, ya sé que ya pasaron los apoyos COVID y si aplicaste y si no, pero si puedes, no reestructures y no participes en estos apoyos. ¿Por qué? Porque ninguna institución financiera va a querer darte más financiamiento para aprovechar una de las oportunidades. Si le acabas de pedir que, oye, aguántame el pago, ayúdame con el plan COVID que no puedo pagar, pues no te va, si te cae una oportunidad, no vas a poder tocarle la puerta y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora necesito más dinero, porque ¿cómo que necesitas más dinero si me acabas de decir que no me puedes pagar lo que ya debes? Entonces, solamente si no hay de otra, pide estas reestructuras o estos apoyos COVID, porque prefieres tener como que tu institución financiera te vea como, no, no le está afectando y me está pagando perfecto. Si tu flujo efectivo ya te generó imposible seguir pagando tu crédito, no dejes de pagarlo. Negocia, como les decía al principio, no dejen de pagar. Y si no pueden pagar, acérquense a la institución, negocien. No usen esa frase tan desastrosa que los mexicanos luego repetimos, debo, no niego, pago, no tengo. Esa es una frase terrorífica, porque no te ayuda a crecer, porque tú lo que necesitas es que la institución financiera esté dispuesta a ayudarte, a reestructurarte, a apoyarte. Entonces, si tú llegas con la institución, no, pues primero no te contesto, y luego cuando ya me orillaste contra la pared, te digo, debo, no tengo, pago, no niego, ¿no? O debo, no niego, pago, no tengo. ¿Por qué? Porque, pues así no es. Imagínate que tu cliente te hiciera lo mismo. Te deja de contestar cuando le estás cobrando, y cuando lo logras localizar te dice, debo, no niego, pago, no tengo. Pues así no funciona. Los negocios se trata de conectarnos, de ayudarnos, necesitas al proveedor como necesitas de tu cliente y para eso tenemos que actuar con ética y para eso necesitamos negociar. Y hoy, como los bancos y las instituciones financieras también están viviendo la crisis igual que tú, hoy más que nunca están dispuestos a negociar. Están dispuestos a apoyarte, porque todavía están estos apoyos, porque nadie quiere que le dejes de pagar. Y entonces están dispuestos a aceptar, oye, a ver, te lo reestructuro, te hago un plan más amigable,
ahorita vas a encontrar. Obviamente depende de institución a institución y siempre está la institución que es más difícil lograr negociar, pero al final todos están dispuestos a acordar. Y eso tienes que aprovecharlo a tu favor, a pesar de que no tengas para pagar. Recuerda, esto es temporal y por ende vas a necesitar a esa institución financiera o cómo te ven las otras de cómo te comportaste con esa que tienes para que te puedan abrir líneas, para que te presten dinero, para que te apoyen a salir adelante y sobre todo, otra vez, aprovechar las oportunidades. Si por ende, oye, ya pasó la crisis, la verdad es que ya la dejé de pagar, ya me eché esa frase de debo, no niego, pago, no tengo, no te preocupes, acércate a la institución financiera, habla con ellos, no son tan malditos ni tan negativos, algunos más fáciles que otros, pero es momento de acercarte, no dejes que se haga más viejo eso, porque entonces pues, te vas cerrando la puerta, además de que te cierras la puerta con esa institución financiera, te estás cerrando la puerta con todas las demás. Nuevos financiamientos, reglas de oro para nuevos financiamientos. Si me llevas a cabo estas 5 reglitas, te aseguro éxito en cualquier proceso de financiamiento. Y los vamos a ir viendo una por una. Ética y transparencia. Pídele el financiamiento para lo que necesitas. No mientas, no quieras disfrazar, no quieras maquillar tus números para que se vean más bonitas las cosas. La gran mayoría de las instituciones financieras ya utilizamos información que podemos conectarnos a 1000 plataformas, a 1000 canales para validar lo que nos está entregando el empresario o el emprendedor. Y entonces, si yo, institución financiera, detecto que me estás falsificando, maquillando o exagerando algo, lo único que haces es cerrarte las puertas. Usa el financiamiento para tu negocio de manera inteligente. También el sobreendeudamiento es algo negativo que puede matar tu negocio. Pero si lo usas para algo que te ayude a generar más dinero o te ayude a reducir algún costo o algún gasto, es una decisión inteligente. Sí, úsalo para capital de trabajo, pero aprovéchalo principalmente para oportunidades de negocio, oportunidades que te ayuden a generar mayores ingresos, a generar mayor cumplimiento. Como ya les decía, cumplan con las fechas de pago y los compromisos. Es fundamental para poder hacer esta sana relación con el financiamiento. Y otra cosa importante en el tema de financiamiento, los empresarios luego tenemos un poco de ego y nos sentimos como somos directores y dueños y emprendedores y ya logramos sacar adelante un negocio, nos volvemos egocéntricos y nos empezamos a sentir que sabemos todo. Y en los productos financieros, la realidad es que la gran mayoría de la gente, inclusive la más educada, es bastante ignorante o tenemos poco conocimiento de las cosas básicas de un producto financiero. Y eso hace que la gente no pregunte. Eso hace que la gente firme un contrato a ciegas. Porque ¿cómo voy a preguntar qué es una tasa de interés? Eso, pues yo soy el director, ¿cómo no voy a saber qué es una tasa de interés sobre saldos insolutos? Entonces, no sean egocéntricos, siempre pregunten, no se queden con dudas porque eso te va a evitar muchos problemas y vas a saber en qué te estás metiendo. Llámese el gran bancote azul que todos conocemos, o sea, esta empresa nueva de colores raros que me apareció en mi Facebook, ¿no? Siempre pregunten, no se vayan nada más porque les están prometiendo que les van a dar el dinero rápido, pregunten, investiguen también. Orden, prepárate, todas las instituciones financieras, desde las grandototas hasta las chiquitas, necesitan información tuya y de tu empresa para ver si te pueden prestar dinero. Entonces estén dispuestos a compartir información. No saben la cantidad de veces que hemos entrado en un proceso que me piden financiamiento, un cliente, una empresa, y a la hora, oye, necesito que me prestes tu acta constitutiva. Uy, no te la puedo dar porque eso es privado. Bueno, a ver, si vas a necesitar financiamiento, estate dispuesto a compartir información. ¿Por qué te la van a pedir? Y entonces, si todas las instituciones financieras te van a pedir información, prepárala antes. Porque no hay peor señal para una institución financiera que digan, ok, pásame tus actas constitutivas y te tardes un mes en entregarlas. ¿Qué mensaje le estás dando a una institución financiera si te tardaste en entregar un documento tan sencillo como un acta constitutiva? Y tal vez no es porque pues simplemente te diste cuenta que, híjole, no la tenía en la mano, entonces tengo que hablarle al notario para que me la mande y ahí te tardaste. Entonces, no mandes señales erróneas. Mejor, si vas a solicitar un financiamiento, prepárate un expediente básico para que cuando solicites y la institución te pida, oye, necesito tu identificación, ¡pum!, te la doy. Necesito un comprobante de domicilio, ¡pum!, te la doy. Porque eso manda una señal de que tengo orden. Y desde la perspectiva de una entidad financiera, todas las instituciones financieras le quieren prestar a una empresa ordenada. El desorden espanta a las entidades financieras. Y lo que te tardes en entregar documentación,
manda una señal a la institución financiera de decir, híjole, si no tiene su acta constitutiva al día, o no tiene un estado financiero, o no tiene acceso a su cuenta de banco, pues, ¿qué va a pasar cuando le vaya a cobrar mi crédito? Entonces, tengan todo preparado. Casi todas te piden cosas básicas como identificación, comprobante de domicilio, actas y poderes, presentación del negocio. Algunos lo piden físico, algunos de manera digital. Y ya dependiendo de la institución, algunos te piden estados financieros, otros no. Algunos te piden estados de cuenta bancarios, algunos te piden garantías, avales, obligados solidarios. Algunos te piden tus actas, tus estados financieros auditados, y algunos te dicen, oye, métete a esta plataforma y firma con tu CIEC o con tu e-firma para que yo pueda meterme al SAT y ver tu información. Y eso es, la institución financiera lo que hace es saca una fotografía de tu comportamiento de ingresos y gastos. Es como sacar tu estado financiero sin pedirte el estado financiero. Y entonces hace más fácil, sencillo. Pero bueno, todo esto te lo piden las instituciones financieras. Algunas te piden el buró, el círculo de crédito para poder revisar tu historial. Otros simplemente se conectan de alguna otra manera. Pero información básica, ten la lista. Y todo proceso de crédito requiere tiempo. Entonces, no lo pidas cuando te urge, porque cuando te urge ya tal vez es muy tarde. Pídelo con tiempo. Es más, pídelo cuando no lo necesites, porque de pedirlo cuando no lo necesitas te va a ayudar a comparar, a ver distintas puertas, ver distintas alternativas, tener la paciencia para leer el contrato. Sé que hay muchas ofertas de crédito. Pícale aquí en el cajero y te deposito el crédito, o pícale aquí en tu cuenta de internet o Facebook. No, te doy crédito en 24 horas. Está bien, no digo que no sean soluciones, pero tengan claro algo. Un crédito rápido así de express va relacionado a tasas y condiciones no las mejores del mercado. Entonces, cuando tú pides, cuando te urge, cuando encuentras ese que te lo da en un segundo, existen financieras que se te lo dan en menos de 24 horas, pero tengan claro que también ese financiamiento va relacionado a las condiciones tanto de plazo como de tasas, pues no las más amigables del mundo. Entonces, si quieres buenas condiciones, requiere tiempo, investígalo, compáralo. Obviamente hay de tiempos a tiempos. Tienes ahí el tiempo promedio de un banco tradicional que tal vez se tarda 6 meses en resolverte, y tienes tal vez el de una entidad financiera no bancaria que se puede tardar un mes o una semana y que te da unas condiciones competitivas, ¿no? Entonces, tómenlo con tiempo y con orden. Diversificado, como cualquier negocio. Diversifica tu fuente de clientes, no dependas de un solo cliente, no dependas de un solo proveedor, no dependas de una sola institución financiera o una fuente de financiamiento. Ten distintas alternativas, al menos yo recomiendo tener 3 alternativas de financiamiento. Diversifica, como les decía al principio, hay distintos productos financieros, no todo sirve para todo. Hay unas cosas que son para el corto plazo, como el factoraje, como una línea revolvente, pero si voy a comprar maquinaria, no lo quiero financiar con mi tarjeta de crédito, lo quiero comprar con un arrendamiento o con un crédito de mayor plazo. Si voy a comprar el edificio de mi oficina o de mi fábrica, pues también quiero un crédito de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, empieza a utilizar el financiamiento, el producto también financiero, de acuerdo a la necesidad que tienes. Y eso es importante que evalúes cuáles son las distintas alternativas, cuáles son los distintos productos. Empieza a romper mitos. Oye, los bancos son los únicos que prestan a condiciones bonitas y accesibles. No es cierto. Conozco muchas SOFOMES que prestan a tasas por abajo de los bancos. Y todo este modelo de crowdfunding, muchos de ellos te dan condiciones muy por abajo de lo que te cobra un banco. Entonces, hay muchas alternativas más allá de lo que son los bancos. Y para eso, hoy tienes muchos canales de dónde encontrar financiamiento. Hay canales más abiertos, canales más cerrados. Canales más abiertos porque la naturaleza del dinero que prestan es capital propio y capital de riesgo. Son las SOFOMES, los crowdfundings, las arrendadoras, inclusive la banca de desarrollo. Están mucho más abiertas ahorita en estas épocas porque el dinero que te prestan no está sujeto a que tengo que cuidar el dinero de los ahorradores. Es dinero que tienen solamente para prestar. Y entonces, esos son canales donde puedes encontrar distintas instituciones financieras que ahorita están hambrientas de prestarte. Y van a ver que es el mayor número de entidades financieras del país están en este segmento. Oye, ¿dónde veo qué SOFOM, qué crowdfunding, qué arrendadora? Pues mi primer consejo es acérquense a las asociaciones, a la FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo para los Crowdfundings, a SOFOM, la Asociación SOFOMES,
Porque una entidad financiera que esté registrada en este tipo de asociaciones te muestra una buena práctica, una buena costumbre y por ende, pues tienes ahí ciertas credenciales que al menos son empresas públicas o conectadas y que dan la cara y que tienen las mejores prácticas. No estoy diciendo que las que no estén dentro de las asociaciones sean malas, pero tienes un sello de garantía menos, ¿no? El otro canal que también puedes encontrar en instituciones financieras es en el Buró de Entidades Financieras de la Conducef, que también ahí están registradas todas las entidades financieras que existen en el país. Canales que también puedes conseguir financiamiento que son un poco más cerrados en esta época porque su naturaleza es prestar ahorro, son los bancos, las SOFIPOS, y hay otros canales también que están abiertos, pero les digo, háganlo con cuidado, que son estas empresas no financieras, o sea, no del sistema financiero, que se dedican a prestar. Muchas de ellas por internet y casi todas express. Te presto en 10 minutos, te presto en 24 horas. Tengan cuidado con estas empresas que no pertenecen al sistema financiero, no porque sean malas. Yo conozco varias que son muy buenas, pero sí desde el punto de vista de usuario de productos financieros, pues no es lo mismo que te proteja la Conducef a que te proteja la Profeco en momentos de que tengas alguna discusión con la entidad financiera. Entonces, sí, las entidades financieras les puedo decir que sí nos cuadramos ante Conducef y aunque sea lento el proceso, sí resuelven. Y si hay algún abuso de la entidad financiera, quieres a la Conducef de tu lado. Pero la Conducef solo te va a proteger si estás solicitando el producto en una entidad financiera que está registrada en el sistema financiero mexicano. Entonces, pues simple apuéstenle a una empresa que esté dentro del sistema financiero mexicano, antes de una empresa SADCB que se dedica a prestar o una SAPI de CB que se dedica a prestar. Tengan cuidado, busquen que sean SADCB, SOFOM, NR o una ITF o un crowdfunding afiliada a la asociación o una banca de desarrollo o una SOFIPO que es dentro del sistema financiero. Busquen y denle preferencia a eso. Para que les dé una fotografía, hoy en día solo existen 51 bancos y hay más de 1,700 SOFOMES en el país. Y las SOFOMES son empresas que se dedican del sistema financiero, que se dedican única y exclusivamente a prestar dinero. Entonces, habiendo 1,700 instituciones, créanme que tienen de todos los colores y sabores. Tienes el que le presta a los agricultores, el que le presta a las personas, el que le presta a los empresarios informales, a los formales, a los grandes, a los chiquitos, a tasas altas, a tasas bajas, a plazos largos, a plazos cortos. Hay una infinidad de instituciones financieras que donde seguro vas a encontrar algún financiamiento que conecte con tu empresa. Y adicional, seguramente vas a encontrar a alguien que sí esté dispuesto a prestarte, que es lo más importante cuando estás solicitando un financiamiento. Cuando la gente solo se concentra en los 51 bancos y peor aún, se concentran solamente en el banco donde manejan sus cuentas de cheques de ahorros, pues tu probabilidad de éxito es chiquita y la oferta que vas a tener es una y la dependencia de un solo canal, como todas las partes del negocio, pues es peligroso. Diversifiquen, hay mucho más allá que el banco. No digo que no soliciten en el banco y que no tengan al banco como uno de sus principales financiadores. Definitivamente lo tienen que hacer porque son las instituciones más grandes. Pero entiendan que hay y conozcan que hay mucho más que un banco para resolver tus necesidades de financiamiento en el país. Vas a encontrar, ¿qué ventajas vas a encontrar en las entidades financieras no bancarias? Es que la autorización va a ser más probable. O sea, una probabilidad de autorización en un banco es más o menos del 20-30%. En una entidad financiera no bancaria, una SOFOM, una FinTech, una crowdfunding, pues la probabilidad puede subir a un 60-70% de probabilidad de éxito. Por las mismas razones que les decía que prestan capital propio o capital de riesgo. Vas a encontrar mucho más personalización y mucho más flexibilidad de una entidad financiera no bancaria que de un banco. En el banco vas a tener productos estándares que es ese y adáptate a ese. En la entidad financiera no bancaria seguramente vas a encontrar más un producto que se adapte a tu necesidad de monto, plazo, forma de pago. Vas a encontrar mucho más flexibilidad. Definitivamente vas a encontrar más velocidad en intermediario financiero no bancario. ¿Por qué? Porque son empresas más chicas, entonces se mueven más rápido, son mucho más sencillos, son mucho menos burocráticos que un banco que pues son estructuras enormes y pues ya ven los edificios que tienen y las sucursales, pues es toda una estructura burocrática que hace que el proceso sea lento. Y como les decía, en instituciones financieras no bancarias hay tantas que vas a encontrar de todo tipo de ofertas y vas a encontrar muchas con condiciones muy competitivas de financiamiento, arrendamiento, factoraje,
sale and leaseback o cualquiera de los productos financieros. Prácticamente vas a encontrar cualquier producto financiero, lo vas a encontrar en el mundo de intermediarios financieros no bancarios. Así como en un banco no vas a encontrar todos los productos, porque tal vez en el banco consigues el crédito, la línea revolvente, pero difícilmente vas a encontrar factoraje o arrendamiento puro o sale and leaseback. Y en los intermediarios financieros no bancarios, en esta flexibilidad, muchas veces encuentras muchos productos, un menú mucho más variado de productos financieros que en el mundo bancario. Entonces, lo comento para que sepan lo que tienen de ese lado, ¿no? Y la cantidad de oferta y opciones que pueden encontrar por ahí. Los productos ideales en estas épocas, sale and leaseback, que es vende tus activos y réntalos. Arrendamiento, ahorita es un producto para comprar, para renovar tu equipo y maquinaria. Ahorita es un producto donde no te exige liquidez, puedes renovar tu equipo y maquinaria y poder competir en el momento que hay que empezar a competir con la mejor tecnología posible. Los crowdfundings y fondeo colectivo son muy buenos en este momento porque te conectan con la comunidad, te conectan con posibles clientes y entonces te hacen publicidad gratis. Entonces son modelos muy novedosos que les recomiendo explorar. Y el crédito simple y revolvente sí es bueno ahorita, pero casi siempre ahorita lo están pidiendo por el mismo tema de riesgo conectados con garantías. Están más complicados, aunque sí están disponibles, el factoraje, los créditos simples sin garantía, las tarjetas de crédito, eso está disponible, pero son financiamientos más caros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ofertas, hay muchos productos, obviamente dependiendo de lo que necesites. Otra de las reglas de oro es disponible, no satures tus líneas de financiamiento, no las llenes al máximo, es mejor solicitar otro financiamiento antes de llenar tu línea actual. ¿Por qué? Porque el que tengas saturada tu línea ante los ojos de una institución financiera te habla que tienes la soga al cuello, que estás atorado de deudas. Y entonces, pues por eso es mejor solicitar un incremento de línea que saturar la que tienes, ¿no? Entonces, y además necesitas tener dinero disponible para aprovechar las oportunidades que vengan, ¿no? Si tienes un préstamo, intenta mantenerlos líquidos para que hagas frente a cualquier oportunidad, porque ahorita es el momento de aprovechar oportunidades. Y por último, la última regla de oro es el financiamiento es una línea estratégica del negocio. Muchas empresas, muchos empresarios le pasan la pelota del financiamiento a su contador. No digo que no involucres a tu contador, está bien, él es el que sabe los números, el que habla los estados financieros, pero es una línea estratégica, no se la cedas totalmente a la parte de abajo, porque hoy el uso, cómo la manejas, a dónde diriges, es una decisión estratégica en negocio que el CEO, el director general, tiene que estar involucrado. Y además, el que el director esté involucrado te permite, sobre todo en el mundo no bancario, conocer quién está atrás de la institución financiera, poder llegar a ese punto donde tal vez, pues llegar con el director general de un gran banco, pues va a ser imposible, pero de una entidad financiera no bancaria, pues sí va a estar ahí. Y como bien lo saben, en el mundo de los negocios, el tema de las relaciones, las conexiones, siempre ayuda a lograr mejores cosas, más fáciles, más sencillas. Pues muy bien, eso sé que se nos llevó un poquito más de tiempo, pero bueno, son los consejos muy generales. Yo sé que habla desde estrategias, los canales, pero sí quiero dejarles el mensaje. El momento de crisis es momento de oportunidades y el financiamiento es el canal más sencillo después de vender que todo empresario tiene para salir adelante y sobre todo para aprovechar estas oportunidades. Y hay muchos canales, muchas opciones y muchos productos que muchas veces los empresarios desconocen, no las conocen, no las exploran y se quedan en zonas de confort como su principal banco cuando hay muchas alternativas para lograrlo. Pues muy bien, Juana, creo que me llevé todo el tiempo, no sé si todavía tengamos un poquito. Está buenísimo, yo les advertí que esto iba a ser una clase de levantamiento de recursos. Hay muchos comentarios en el chat, Fernando, entre otros los datos de contacto, así que aquí están en la pantalla los datos tanto de Prednex, que es la SOFOM que lideras, como de Lendera. Y mientras tanto, quiero saludar, hay un montón de gente en el chat. Quiero saludar a Gonzalo Montalvo, a Alejandra Valero, a Sergio Betanzos, Eric Ortiz, Luis Alberto Cerón, José Luis Sánchez, DF Express, José Luis Rangel,
Sandy López, Matius Mateo, Lisbeth Micaela Guevara, David Covarrubias, Sergio Ventazos, Marley Antonio Coronado. En fin, muchísimas gracias a todos por conectarse. Sé que quedan muchas preguntas, pero pues hay que entrarle, hay que empezar a trabajar y encontrarse con las preguntas, con los requerimientos, y por supuesto que aquí estaremos desde la Asociación de Emprendedores de México apoyando, buscando información. Tenemos pendiente hacerte parte de la asociación como parte de los socios fundadores de la SEM, así que insistiré hasta reclutarte, Fernando. Encantado, y si quieres mandarme las preguntas, encantado de responderlas, porque entiendo que los tiempos se nos vinieron encima, pero encantado de resolver cualquier pregunta o hacer una segunda ronda para resolver un espacio de solo preguntas y respuestas. Que encantado estaré disponible, y claramente de afiliarme a SEM es también mi interés y mi deseo. Muchas gracias a todos. Recuerden que para ser parte de la SEM solamente tienen que entrar a sem.mx, registrarse. Es importante que sean una empresa constituida, no importa el valor, no importa sus ventas, pero en la SEM le apostamos a los emprendedores formales, esos que tienen empresas formalmente constituidas. Recuerden que están las SAS, que lo pueden hacer en línea y sin costo, uno de los grandes logros de la asociación, y seguimos trabajando en la ley de pago a 30 días y en todas las otras iniciativas que ya saben. Nos vemos en 15 días y ya les contaremos del tema interesantísimo que tenemos, y seguramente regresemos de nuevo a recordar cómo hacer para encontrar los recursos necesarios para sacar adelante nuestras empresas. Con apoyo, sin apoyo, siempre nos reinventamos, siempre lo hacemos, y la reactivación económica dependerá en gran medida de lo que hagamos como emprendedores para defender nuestras empresas y, por supuesto, los empleos formales que generamos. Fer, muchas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.